Advertencia. Este programa puede causar una fuerte adicción al consenso. Aunque en algunos casos, los efectos secundarios pueden incluir discusiones acaloradas, debates interminables y, en casos extremos, la creación de un comité de decisiones para elegir qué serie ver a continuación. Dicho esto, disfruta con moderación y consenso. En el episodio de hoy, héroes, heroínas y cuentos para entender la vida. Dejad que os transporte a tiempos diferentes, donde los mitos y héroes se entrelazan en la historia y nos enseñan lecciones de consenso y gloria. Este programa se trata de cuentos, de historias que hemos cantado, contado y escrito, para comunicar lo que somos, pensar de dónde venimos y compartir lo que aspiramos a convertirnos. Partamos de una premisa robada o prestada. No hay platillo que no provenga de una receta anterior. Decía Walter Burkett que el cuento es la forma a través de la cual una experiencia compleja se vuelve comunicable, es decir, compartible, o en nuestros términos, un consenso. Héroe finalmente es una palabra griega. Entonces, por ejemplo, en Grecia, el héroe, que al igual que en todos lados es un ser humano extraordinario, el historiador francés y medievalista Jacques Le Goff tiene una definición muy buena, una precisión conceptual muy buena sobre el héroe, porque él considera que el héroe forma parte de algo a lo que él denominó el imaginario. Ok, hasta aquí vamos avanzando. Pero, ¿qué es un héroe? ¿Qué lo caracteriza y qué lo separa del común de los mortales? Lo más importante del héroe en todas las civilizaciones es que es una persona que nos proporciona esperanza. Hay dos grandes relatos en la historia de la humanidad. Los relatos de la destrucción y los relatos de la esperanza. Los relatos de la destrucción son la tragedia, toda la tragedia griega y todos los relatos que terminen en muertes y penas y que tienen, dice Aristóteles, el gran sentido de generarnos compasión y aprender de todos esos caminos que llevaron a la ruina a esa persona y que en la mitología griega era sobre todo creer que uno podía ser dueño de su propio destino cuando pues las cosas no son como uno se imagina. Ese es un tipo de relato. Y el otro relato, el relato del viaje del héroe, está presente en todas las civilizaciones del mundo. Y es una persona que esencialmente pone su seguridad a un lado con tal de salvar a su comunidad. Y ese hecho resulta muy inspirador para todos los seres humanos. Pero el problema es que lo encantador de los superhéroes es que son no realistas, y me refiero en no realista al comportamiento, son aspirables, o es algo a lo que podemos apuntar. Yo creo que es más probable que logremos tener el poder de Superman a que logremos tener la brújula moral de Superman, que teniendo todo ese poder decidimos no usarlo para acabar con el mundo o manejar el mundo como nosotros queremos, sino respetar las decisiones de la gente. Creo que eso es lo que atrapa a todos. Tienes poderes, pero te portas igual que yo y encima me das ejemplos a seguir. En Occidente hemos convenido, a partir del texto El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, publicado en 1949, que todas las narrativas mitológicas comparten la misma estructura básica. Esta estructura ha sido nombrada como monomito, cuya explicación no es otra sino que todos los mitos de héroes y heroínas comparten el mismo marco o estructura, con sus diferencias y propios consensos. Claro está. El viaje del héroe
tiene algunas fases muy concretas y específicas que los estudiosos del mito han ubicado. Campbell habla de esto y luego Christopher Vogler habla también. Y en resumidas cuentas, el héroe está en su vida cotidiana y no quiere meterse en nada, y entonces llega la llamada de la aventura y le dicen, vente, está pasando algo. Y llegan con Harry Potter la carta, o llegan los androides con Luke Skywalker, vente. Y el héroe debe rechazar y dice, no, yo no quiero. Y debe rechazarlo porque el viaje del héroe también nos importa, porque estamos nosotros todo el tiempo pasando algo similar. Cuando estamos a punto de tomar un nuevo trabajo, de viajar al extranjero, de pasar una materia, no queremos que se dé ese cambio y tenemos que pasar al momento siguiente. Y entonces aparece el mentor, aparece el Dumbledore, el Gandalf, el Obi-Wan Kenobi, que habla contigo y te dice, no, mira, tranquilo, tú sí puedes, échale muchas ganas. Ah, pues órale, y le echamos ganas. Y viene toda una serie de pruebas del héroe donde normalmente las cosas que son sus enemigos se convierten en sus aliados. Y esa es una gran metáfora de que los obstáculos que nos vamos encontrando cada vez que los vamos resolviendo en nuestra vida, aprendemos y se forman parte de nuestra formación. Aunque hay que distinguir que no todas las tradiciones del héroe abrevan de la misma agua. El tipo de héroe que el budismo propone no es muy parecido a muchos de los héroes que conocemos que emprenden viajes, que llegan a lugares extraordinarios. Este héroe es diferente. Este es un héroe que lo que hace es pacificar a la mente. En el caso mítico, podríamos pensar, se considera como al gran héroe, al Buda histórico, que la mayoría también hemos escuchado como Siddhartha. Él es el primero que alcanza este estado y que sirve como ejemplo para todas las demás personas que puedan liberarse de todos estos condicionamientos. Entonces, su vida funciona como un mito, pero también como un arquetipo, pero también como un modelo. Como dice Federico Navarrete en la introducción del libro El héroe entre el mito y la historia, el héroe se caracteriza como un ser que ve más allá de las fronteras asignadas al hombre común. Por decirlo de alguna manera, inventamos a los héroes para comunicar y compartir nuestros propios miedos. Les otorgamos características extraordinarias para ayudarnos a resolver nuestros problemas comunes. Para redundar, el héroe es una afuera para entenderlo de adentro. Es también un tipo de puente entre los hombres y los dioses. Curiosamente, el héroe en Grecia remite al culto a un muerto extraordinario. Las tumbas de los héroes eran lugares sagrados, se les hacían ofrendas, sacrificios, etc. Guardaban memoria social y después vamos a ver que incluso definían a las colectividades, ¿no? Entonces, aunque el Buda haya muerto hace 2500 años, esta se considera una tradición viva porque sus discípulos han seguido compartiendo todas estas enseñanzas a las personas de sus propias generaciones, y en este sentido ellos son héroes para las personas que viven en ese mismo momento histórico, y de esta forma se va preservando para una sociedad todo este conocimiento, y es así que ha llegado desde la época del Buda hasta el día de hoy. Los héroes anteriormente, los héroes clásicos, lo que nos dictaban era una moralidad adecuada, cómo deberíamos ser, a qué deberíamos aspirar. Y yo ya no he visto a nadie que de pronto diga, yo me guío como Teseo, o yo me siento como dentro de un laberinto. Pero sí puedo escuchar a muchas personas, niños, adultos, todos, que sí piensan, ¿qué haría Spider-Man en este momento, ¿no? ¿Qué haría Peter Parker si tiene un problema como el que tengo yo ahora? ¿Cómo lo resolvería Batman? ¿Cómo le respondería a la gente siendo Superman? Entonces siguen siendo ejemplos para la gente. Cuando hay un familiar en el hospital y aquella persona se quedó 2 o 3 noches para sacar adelante al familiar, o esa madre soltera que todos tenemos en nuestras familias, que quién sabe cómo le hizo para criar a los niños, mandarlos a la escuela y alimentar a todos los que estaban, o cuando llegado en la capital los sismos, vemos a los jóvenes y a los ancianos, todos pasándose las piedras en los derrumbes, le repleta a todas las personas esa esperanza
una sensación de vale la pena seguir viviendo en medio de tanta tristeza o miseria en la que nos encontramos. Ese es el viaje del héroe. En un mundo lleno de desafíos y peligros cotidianos, surge la pregunta eterna. ¿Todas y todos podemos ser héroes? Imaginen por un momento que sí, y acompáñenos a la segunda parte de este viaje heroico. Tómatelo en serio, porque quién sabe, y tal vez tengas un destino épico por cumplir. Tuvieron un llamado 9 valientes héroes y heroínas en los estudios de Capital 21 para responder diversas preguntas a nuestro oráculo. Ninguno debía haber consultado el oráculo de Delfos en los últimos 4 años. Comenzamos por el principio. ¿Cuál destino trágico de los héroes clásicos elegiría? En drama, ¿quién será más popular? ¿Julieta o Prometeo? Yo creo que el de Don Quijote, porque, bueno, es alguien que se apegó a sus ideales. Don Quijote. Es como bonito, ¿no? Porque pues nunca pierdes como esa ideal que tienes en la cabeza. Medea. O sea, realmente ese es un destino fatídico que da una lección, porque es como de no hagas cosas malas, no tienes, o sea, ya te hicieron algo feo, ni modo, no hay que buscar venganza. Creo que Prometeo fungió como ese papel de llevarle el fuego a los humanos como una herramienta, ¿no? Yo creo que Don Quijote, porque me parece que es más aterrizado que Prometeo, que hubiera estado, me gustaría, pero pues el sufrimiento eterno no me llama mucho la atención. Medea. ¿Por qué? Porque se vengó de los demás. Yo creo que Edipo. ¿Por qué? Porque es interesante. Yo creo que es una manera de decir que nosotros tenemos un destino ya marcado. Romeo, que eligió amar apasionadamente a Julieta. Julieta. Se me hace muy llena de tragedia, llena de amor, llena de pasión, llena de emociones fuertes en todo momento. En tiempos antiguos, el mito era una verdad envuelta en misterio, una enseñanza disfrazada de cuento. El mito era el eco de las voces de nuestros ancestros. Sus susurros llegaban hasta nosotros, recordándonos quiénes éramos y de dónde veníamos. Una maravillosa danza entre la verdad y la fantasía. Un consenso que se transforma y cambia de protagonistas. La concepción de mito ha cambiado a través del tiempo. En realidad, pues realmente los filósofos inventaron la palabra mito para desprestigiar a las historias de los dioses antiguos, etc. Y realmente las sociedades, como digamos los mexicas o la Edad Media, etc., no tenían la idea del mito. O sea, no había distinción entre el mito y la historia. Entonces, los héroes griegos eran historia, y de hecho son históricos en cierta medida, ¿no? Igualmente los héroes de los mundos indígenas, pues no son mitológicos, son históricos. Entonces, por eso esta idea de lo imaginario es importante, ¿no? Para distinguir, pueden que existan, pero la imaginación los convierte en algo más trascendente, ¿no? La historia de la literatura fantástica es muy larga. Podemos ver sus orígenes en la Ilíada y la Odisea, y allí ya vemos algunos elementos claros. Por ejemplo, la lucha de capitanes. Es decir, si en algún momento quien esté viendo las películas del Señor de los Anillos ve a Éowyn luchando contra el Rey Brujo, eso tiene su herencia en el primer encuentro entre Aquiles contra Héctor, o sea, el momento en donde hay campeones que están representando fuerzas. Y entonces, en esa medida, la literatura fantástica tiene, gracias a todos estos modelos de las mitologías, toda una miriada de criaturas fantásticas y de obstáculos que enriquecen mucho las posibilidades de los escritores. Es decir, todo el mundo sabe quién es Zeus, todo el mundo sabe quién es Júpiter, quién es Atenea, porque la cultura occidental, como se fue dando, permitió que estuvieran arriba en el prestigio. Pero mundialmente se conoce quién es Huitzilopochtli o quién es Tlaloc, ya no tanto. Vemos Coteca. ¿Conoces algún héroe mesoamericano? Pues aquí te va una heroína.
Heréndira fue una mujer purépecha que dirigió a su pueblo en la lucha contra la conquista española. Su valor y extraordinaria determinación es recordada en esa tierra de los 1000 lagos a la que otro llamamos Michoacán. Defender la tierra es defender cultura, una historia, una creencia. El héroe es un fenómeno colectivo. Es el protagonista de historias que comprueban un consenso, una anécdota conocida o un lugar común. El historiador Alfredo López Austin habló de la concepción del hombre Dios, ¿no? Que en realidad retomó de la antropología clásica. Y aquí digamos que más bien ocurría como la divinización de ciertos hombres, gobernantes, etcétera, que adquirían como un poder de acción histórico que los vinculaba con los dioses. El héroe tiene como esa valencia que lo une a diferentes mundos y por lo tanto incluso los puede recorrer y conocer, ¿no? Entonces tiene esto, ¿no? Es semidivino. Así como el mundo cambia, las historias se cuentan de nuevo. Un héroe no es la espada, sino la mano que la empuña. Las esfinges y los monstruos cambian, pero el corazón y la sagacidad se mantienen intactas. Antes y ahora, los héroes son tareas, trabajos y hazañas. El héroe es acción. El mundo es una totalidad de hechos, decía Ludwig Wittgenstein. Por ejemplo, el héroe del siglo XX es un héroe político, ¿no? Es un héroe histórico. Y a veces es un antihéroe, ¿no? O sea, puede ser alguien que se considera todavía heroico, aunque polémico, como el Che Guevara, pero también podría ser como Stalin, ¿no? O sea, como diferentes tipos de políticos poderosos que de alguna manera, o sea, como que en el siglo XX el héroe se historiza. Es un poco a la sombra de Napoleón, pero también conjuntan ideologías y se intentan volver como pues dominadores del proceso histórico, ¿no? Y por supuesto, a la par de esto también está el héroe de la cultura popular, ¿no? O sea, pues todo lo que vemos aquí, los Marios y demás, ¿no? Los héroes del cómic y de los videojuegos. La gente piensa, ¿voy a leer un cómic o no lo voy a leer? Nada más. Y creo que es parte de cualquier otro hobby al que uno se metería por sentirse parte de un lugar de pertenencia. Justamente lo que nos atrae y lo que nos inspira de todos estos personajes es cómo se comportan a pesar de las habilidades que tienen. La cultura popular va también a redefinir su noción de este héroe más puramente imaginario. Va desde lo divino hasta lo histórico, que convive con lo popular o con esta cultura pop, ¿no? A ver, pongamos algo sobre la mesa. Los héroes y los mitos nos obligan a ser activos. En la antigüedad íbamos al rito teatral y las fiestas. Ahora es un trabajo que se requiere para compartir, coleccionar cromos, leer multiversos, jugar videojuegos. Perseo en 8 bits. Los videojuegos como que lo que hicieron en un origen fue retomar imaginarios preexistentes, porque lo que le interesaba no era tanto la novedad narrativa, sino más bien trasladar narrativas emotivas a contextos en los que tú puedes tomar el control y volverte el héroe, ¿no? O por ejemplo, pues Street Fighter es como un amasijo de todo el cine de acción de Kung Fu, de Hong Kong y todo lo demás, y va a mostrar estos estereotipos. En realidad son imaginarios que enfatizan lo activo, ¿no? O sea, de hecho, yo pienso que el videojuego es el más heroico de los medios, porque es el que te vuelve héroe, ¿no? ¿Y dónde más se han visto carreras épicas, traiciones y triunfos heroicos que en el mismísimo Mario Kart? Así que le preguntamos a nuestros demoscópicos amigos sobre esa difícil decisión que tienen al elegir personaje. Queríamos saber si son héroes o son villanos. Mario. ¿Por qué? Porque, no sé, me gusta como dice Mario. La princesa. Escogería a la princesa. Mario Bros. He jugado Mario Kart y creo que su carro es el más veloz. Luigi. Siempre me sentí identificado con él, como... O sea, soy el más pequeño de mis hermanos. La princesa. Yo elegiría a Mario. Bowser. Bowser, ¿por qué lo escogerías? Es muy cool. El villano es el que hace al héroe, no el héroe al villano. Yo no veo una gran diferencia entre la vida de estos grandes personajes míticos y nuestra vida cotidiana. Yo creo que es solo una cuestión de enfoque, es una cuestión de escala.
Lo mismo esfuerzo que quizá hace Prometeo para traer el fuego, se puede comparar con el esfuerzo que hace un papá para proveer a su familia o un chico que tiene que decidir una carrera que quiere estudiar. Pero también vas a enfrentar retos, obstáculos, va a haber momentos donde quieres tirar la toalla, pero sabes que todo esto es parte del proceso y te permite continuar. El héroe resuelve, ¿no? Resuelve, ¿no? Entonces, el héroe siempre va a existir porque siempre va a haber problemas. Debemos como mantener en nuestro interior la vitalidad de lo heroico. Justamente creo que hay una novela china que es el romance de los tres reinos, súper increíble, es como la Ilíada de Oriente. Y dice justamente, bueno, si no hay problemas, ¿de dónde héroes, no? Entonces, pues nosotros somos eso, estamos llamados a resolver problemas y a ser héroes nosotros, a pesar de que otros no lo sepan. No todos podemos ser un héroe impresionante, alguien que cambie totalmente el mundo, pero creo que alguien puede cambiar la vida de una persona. En algún momento logras hacer algo que salva a alguien, o ya sea a ti mismo, o a un perrito, o a una planta, o a una persona, a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu mamá, a tu papá. Todo el tiempo creo que somos héroes de cosas chiquitas. Todos podemos hacer acciones tanto para salvar a otras personas o salvarnos nosotros mismos. Por ejemplo, si tú tienes algo que te sobra y a alguien le está haciendo falta y de buena fe se lo regalas. Podemos hacer cosas que pueden mejorar nuestro entorno, nuestra colonia, nuestra casa, nuestras convivencias. Me gusta la idea de que podemos ser héroes como la canción de David Bowie y podemos serlo un día, un mes, un año, toda la vida. Los héroes y los mitos nos ayudan a crear una identidad colectiva. A través de ellos, nombramos el mundo y entendimos las montañas, el cielo y los océanos. También nuestros miedos y límites, esperanzas y anhelos. Nuestros héroes nos guiaron por el tiempo y el inframundo, es decir, los creamos para entendernos y otorgar sentido a nuestra existencia. El héroe es un consenso porque dentro de nosotros tenemos una sospecha escondida. Cada persona tiene la capacidad, al menos, de transformar un tramo de realidad. Eso que nace de nosotros en el momento correcto para ser heroicos y actuar. La forma en la que actuamos cotidianamente cambia la vida de las personas. Y en ese sentido, pienso que todos los seres humanos que estamos vivos hoy somos el héroe de las 1000 caras.